educador, es un gran educador, porque además ha escrito un libro que para mí es una maravilla y que lo que hace es que unifica todo lo que significa lo trans, ¿no? Y la gente que ha estado esta mañana y ha visto un poco los debates que tenemos ahí un poco internos sobre lo trans, pues él lo ha conseguido unificar, que para mí es una maravilla. Es un libro muy recomendable, es un libro además que tiene recursos educativos, que creo que me valió, y para mí es un libro imprescindible para la educación. Es un libro que deberían tener todos los profesores y todos los educadores en general. Y bueno, tampoco quiero enrollarme porque es el tiempo, quiero que lo dedique, además que tiene mucho que contar y cuenta mucho. Y luego también quiero que comente un poco, se lo he dicho que trajera otro libro que ha participado en la traducción, es un libro escrito por familias y que ya os contará un poquito. Bueno. Pues primero, gracias por venir. Son las 4:30, son las 5 menos cuarto, es la hora de la siesta, ya tenéis moral, pero estoy por aquí. Segundo, quería dar las gracias a Violeta, que es una persona muy querida para mí, compañera de colegio, pues en el mismo colegio, en primaria, y que además ha sido también uno de los motores para que yo pudiera hacer este libro, ¿no? Es un libro en el que yo no me canso de decir que no hubiera sido posible sin la dedicación y la generosidad de muchísima gente trans, de sus familias, de profesionales, de gente de puntos de vista a veces distintos, con vivencias todas igualmente respetables, pero no siempre interpretadas de la misma manera, y que yo creo que justamente una de las cosas más importantes que me ha enseñado todo el proceso de 4 años de hacer este libro es precisamente la riqueza y la importancia de toda la diversidad de las vivencias de las personas trans. Violeta se está convirtiendo, yo creo que en unos referentes más claros, ¿no? de esta apuesta radical por apoyar a las personas trans desde la más tierna juventud, haciendo una cosa muy distinta, que no es castigar, que no es decir espera cuando seas mayor, que no es intentar moldear a la persona a las normas, sino intentar cambiar las normas para que puedan vivir todos un poco mejor. Y que yo creo que es un ejemplo claro de una apuesta, y yo quiero decir que es una apuesta radical, porque es desde la raíz misma de querer apostar por decir que tu forma de vida es posible, es buena, y que es un ejemplo para muchas personas, ¿no? De las muchas maneras que uno puede decidir estar en el mundo, ¿no? También me hace ilusión estar en COA, que yo creo que el activismo tiene un papel fundamental a la hora de transformar las realidades sociales. Los movimientos sociales nos negamos a ser víctimas de lo que sucede y ponernos en un plano mucho más de luchar por una utopía que al principio solo nos quedemos nosotros y que luego finalmente se cree todo el mundo. Yo creo que los derechos trans en este sentido son un claro ejemplo de, por ejemplo, la idea de que la transexualidad no es una patología, no es una enfermedad mental, que no es algo que se tenga que curar. Era una idea hace 5, si queréis 8 años, que solamente unas pocas personas locas y utópicas decían que la transexualidad no es una enfermedad. Yo creo que es un ejemplo de cómo unas pocas personas nos han convencido a todas las demás o a muchas más personas de que la transexualidad no es una enfermedad. Y en ese sentido sí que creo en el valor de los colectivos, en el valor de las pequeñas personas radicales como vosotros, que veis a la siesta, pues estáis aquí, ¿no? O sea que esto dicho por delante. No sé si se ve, pero el libro es gordo, ¿no? O sea, igual es mi poca capacidad de resumen, o igual es que hay muchas cosas que contar, pero sí que quisiera decir que este libro, en el que ha participado Violeta, que ha participado Miguel y muchas otras personas, ha sido hecho no solamente con las experiencias y con las vivencias de las personas trans, sino con un montón de gente que ha donado dibujos. No sé si se ve, pero el dibujo de la portada es así como divertido, ¿no? Como nada victimista, nada pensado desde el punto de vista de que mal nos va, sino desde el hecho de muñecos de colores que representan una realidad. Ahora mismo estamos a punto de sacar la segunda edición y los marcadores de libro que nos han hecho, los puntos del libro, incluso la portada es distinta, ¿no? O sea que la persona que diseñó la portada dijo, es que no me caben todos los que quiero poner, digo, pues guárdalos, que ya haremos algo con ellos. Y fíjate, ahora vamos a hacer una portada distinta. No solo eso, sino que
muchos más dibujantes, ¿no? Gente que se dedica a ilustrar, nos ha ayudado a que el texto tenga, no colorido, porque hacerlo a color era muy caro, sino bueno, pues una manera de ilustrar y jugar con el humor gráfico que plantease salirnos de este rollo de que mal estamos para podernos un poco reír incluso de la transfobia, ¿no? Hay unas viñetas estupendas de cuando te has operado y te dicen, ah, pues sí, me quité un lunar, ¿cómo lo sabías? ¿No? Y un poco jugando con esta idea de la transfobia. Vamos a reírnos un poco también de este rollo de, bueno, tú me hablas fatal, bueno, pues yo me voy a reír también de esta situación, un poco para salirme del marco de que las cosas nos van mal o que la violencia es muy intensa, que sí, que es verdad, que la discriminación es terrible, pero también desde un punto de vista positivo, que yo creo que es lo que hemos intentado hacer, un libro positivo que hable de la diversidad de las experiencias trans, en las que, como digo, han participado personas y organizaciones que con su generosidad, bueno, pues nos han mostrado un poco cómo es su vida, ¿no? Desde Crisalis, Amgil, en ese momento no existía todavía Fundación Daniela, pero bueno, que forma parte de las personas que estaban ahí un poco alrededor, gente que trabaja con personas trans. Yo no quería que el libro estuviera muy centrado en los profesionales, sino más en las personas trans, pero aún así me parece importante que esto estuviera reflejado. Y quería llamar la atención sobre el título del libro, ¿no? Yo hablo de acompañamiento, que es una palabra con la que las familias se sienten más cómodas, es decir, muchas personas trans y sus familias nos estamos negando al hecho de ser tuteladas, de ser personas, pues no somos nunca mayores de edad, siempre tenemos que estar pendientes de un profesional que nos dé permiso para vivir, para ser, para ir al baño, para ponerte ropa, para rascarte el culo, o sea, y bueno, pues en las familias muchos profesionales decían, bueno, es que el lugar de las personas adultas, de otras personas trans, de las personas mayores, de tus amigas trans, de los profesionales, es el acompañamiento, es ir contigo de la mano, un poco irte apoyando a lo largo de tu proceso personal, no tanto el hecho de, a mí no me interesa tanto la perspectiva, digamos, diagnóstica. Mira que yo he estudiado psicología clínica y podría ejercer si quisiera, pero yo no creo que el ámbito de la transexualidad sea una cuestión de diagnóstico. Yo creo que la transexualidad es una cuestión de vivir un poco como tú quieres y tener el apoyo de tu entorno. Entonces, el libro está pensado un poco desde ahí, no tanto el hecho de quién diagnostica, qué diagnostica, que esto, la ley dice una cosa ahora, la ley dice una cosa muy distinta hace 10 años y la ley dirá algo muy distinto dentro de 10. Con lo cual, me parece que no es interesante dejar que tu mente esté constreñida por cómo son las cosas ahora, porque las cosas dentro de 2 años van a ser totalmente distintas. Entonces, en el sentido de, ahora es un diagnóstico de disforia, hace muchos años era un tribunal, ibas a un forense con un juez, en fin, y cosas, como decía antes, que no soñábamos, como era el hecho de poder hacer un cambio registral de nombre y sexo sin una cirugía genital, pues es posible. ¿Quién te dice que dentro de 5 años, de 2 o de 10 las cosas no son distintas, ¿no? Yo trabajo con este concepto del acompañamiento, por lo que decía antes, que no me parece que las personas trans tengan que estar tuteladas por nadie. Tienen que ser acompañadas por sus familias, por sus amigos, por los profesionales. Si quieres hacer modificaciones corporales, por los profesionales que te tengan que ayudar en ese proceso, pero sí que creo que las personas tienen que estar en el centro de la toma de decisiones, ¿no? De qué quieres hacer con tu vida, cuándo lo quieres hacer y cómo lo quieres hacer. El título del libro es un poco largo, ¿no? Veréis que pone factores de salud. Me interesa mucho el bienestar de las personas trans. Hay un ámbito de estudio que es los factores de riesgo. Los factores de riesgo tienen que ver con qué cosas hacen que vivamos peor. Y yo he preferido situarme en otro lugar, que son los factores de salud. ¿Qué hace que las personas trans vivamos mejor? Es decir, correlacionen con bienestar, correlacionen con empleo, correlacionen con tener amistades, con tener una valoración subjetiva de que tu vida va bien, ¿no? Y la última parte de su epígrafe es recursos educativos, ¿no? El libro, no sé si se verá, pero tiene un montón de páginas de color naranja que están pensadas para la gente como yo que enseña, trabaja con grupos, hace dinámicas, está en movimientos sociales, tiene un grupo de gente joven, lo que sea, o de padres, y quiere hacer técnicas que le ayuden a hablar sobre la cuestión de lo trans. O sea que el libro pretende ser, en ese sentido, pues un compendio de cosas distintas, pero que sean herramientas que planteen posibilidades para enfrentarse a la transfobia. Y supongo que no se os habrá pasado que hay un asterisco ahí arriba, que dirás, bueno, si lo trans y el arioso, vienes tú aquí a guiarla con un asterisco. Pues sí, igual ya no, ¿no?
Mi idea un poco es que no solamente de toda la literatura sobre el ámbito de lo trans, sino de las vivencias y de todo el trabajo de investigación con este libro, como decía al principio, una de las conclusiones para mí más nítidas es que las vidas, experiencias, corporalidades, identidades trans son diversas. Y son tan diversas que si todas las personas de esta sala fuéramos personas trans, hubiéramos tenido trayectorias distintas. Unas tienen que ver con la edad. Si tuviéramos, imaginaros, 75 años y fuéramos una persona trans, hubiéramos vivido un periodo histórico donde lo trans no existía. Existía el homosexualismo, que es lo que decía la ley, y dentro del homosexualismo cabían pues, todas las desviaciones, todas las cosas que se salían de las normas, ¿no? Y después vino el término travesti, ¿no? Y mucho más tarde, en el tránsito de los años 80 y 90, llegó el término transexualidad, y más tarde estuvimos hablando de lo trans. No sé si lo veis, ¿no? Como que si alguien tuviera más edad, yo tengo que cumplir 45 este verano, si yo tuviera 75 hubiera vivido mucha parte de mi vida bajo el paraguas de la homosexualidad, hubiera vivido mucho tiempo bajo el paraguas del travestismo, y a lo largo del tiempo hubiera visto cómo hubieran surgido otros marcos emergentes, ¿no? O sea que yo creo que la edad que tenemos es importante para fijarnos en cómo concebimos nuestra propia experiencia, dónde vivimos, ¿no? Imaginaos que vivís en Madrid, pero tu lugar de procedencia es Brasil. Sabéis que en algunos lugares de Latinoamérica es muy importante la identidad travesti, los travestis que dicen, ¿no? Es decir, hay una comprensión cultural de que hay una vivencia posible, ¿no? Con algunas modificaciones corporales, no tantas como hubiéramos pensado desde otro paraguas más médico, y que eso es una identidad posible y que en 2015 hay travestis en Madrid, pero muchos de ellos y de ellas tienen que ver con su experiencia latinoamericana. No sé si me explico. De la influencia anglosajona heredamos el concepto transgénero, que hace alusión a un término paraguas. Aquí decimos transexual o trans como un término que engloba muchas realidades distintas. En inglés ese término es transgender, ¿no? Transgénero. Y sin embargo en castellano transgéneros es un lugar muy distinto, ¿no? Que tiene que ver con una flexibilidad, un lugar mucho más abierto, no necesariamente siempre pasa por la modificación corporal. Mientras que en inglés estamos hablando de transgénero para todos, y en castellano hablamos de transexuales para todos. No sé si veis el lío. Hay lío, ¿no? ¿Sí o no? Hay lío, ¿no? Entonces yo creo que lo importante de este lío es que te demuestra que lo trans no está quieto, no está fijo, está en movimiento. Y la necesidad de que esté en movimiento es porque las personas tienen necesidad de denominar su propia vivencia desde lugares particulares. Es decir, que la general lengua no te sirve. Por eso, aunque yo hable de lo trans en asterisco como una manera de decir, bueno, cualquier cosa de lo trans que a ti te resuene en tu vida, ¿vale? Independientemente de que tu vida y la mía sean distintas, independientemente de que ni siquiera estemos de acuerdo en todas las cosas que creemos que son necesarias, aún así tenemos que ser capaces de alguna manera de trabajar juntos, ¿no? Para tener alianzas que nos permitan, por ejemplo, pedir cambios a la legislación, para tener posibilidad de guiarse a los colegios cuando discriminan a los niños y las niñas, en fin, a eso me refiero. Pero también creo que el asterisco se nos pasará de moda en unos pocos años, porque vendrá alguien que dirá, a mí me sirve más este otro término. Y yo creo que una de las cosas características de lo trans es que hay mucha gente, si me perdonáis la expresión, metiendo mano. Hay mucha gente diciendo, yo soy el registro civil y te digo cómo te puedas llamar. Yo soy la psiquiatría y la medicina y te digo si encajas en los perfiles de lo que dicen DSM-5, ¿no? Yo soy la gente que hace el DSM-5, que curiosamente tengo vínculos con las farmacéuticas, ¿no? No sé si lo veis. Cada uno un poco como tirando, si queréis, del hilo a donde más le conviene. Luego, el activismo trans necesita palabras para pensar, necesita palabras para hacer mucha política, necesita palabras para decir, me estás discriminando. Y se tiene que enfrentar a la legislación y tenemos este marco de la política local, la política autonómica, la política a nivel del Estado, la política europea, y ahí hay como una ensalada de conceptos que tiene que ver con todo esto que se mueve. Entonces, en ese sentido, yo sí que creo que igual que han hecho otros movimientos sociales por los derechos de las mujeres, por los derechos de gays y lesbianas, en otro ámbito que tiene que ver con el racismo, la gente necesita nombrarse en primera persona. Es decir, que yo creo que son las personas trans las que tienen que elegir los nombres y cómo se hablan de las cosas. Porque si no, viene un médico y te dice se llama disforia de género, y si no, se llama trastorno de identidad de género, y si no, y así,
viene otro a nombrarte. Yo creo que el ejemplo de la homosexualidad es muy evidente en ese caso, ¿no? La homosexualidad es un diagnóstico médico y la gente dijo, no, preferimos el concepto gay. Gay en inglés sabéis que significa divertido, alegre, ¿no? En castellano se escribe con I latina, luego nosotros escribimos como nos sale y nos apetece, pero se escribe con I latina, ¿no? Luego nosotros ponemos con Y, con H, con lo que quieras, ¿no? Pero nos pasa, ¿no? ¿En qué momento la homosexualidad terminó siendo lo gay? Cuando la gente dijo, estoy hasta aquí de que la homosexualidad sea una cuestión de un delito, un pecado y una enfermedad. Con lo cual lo que quiero decir es que quiero hablar del término, pero no me quiero centrar en él y quiero explicaros por qué este dinamismo. Pues porque las personas necesitan utilizar los nombres que mejor les resuenan y que este camino no está resuelto ni lo estará, porque lo suyo sería que no lo estuviera, porque fuéramos consiguiendo derechos y un lugar en la sociedad que fuera resituando estos sitios. No sé si me explico, ¿no? Como que a lo largo del tiempo fuéramos encontrando maneras que nos ayudase a entendernos mejor. Es, por ejemplo, la infancia. Hace 10 años no hablábamos de la infancia trans, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tu niña es la primera niña del mundo que es trans. Imagínate, ¿no? Como si fuera casi una pepita de oro, ¿no? Lo has descubierto tú, ¿no? Es la única del mundo mundial. No, nuestra comprensión de que primero que nos ha costado mucho tiempo darnos cuenta que la infancia tenía género y sexualidad. Esto es una cosa que culturalmente nos parece terrible, nos cuesta mucho trabajo, es un pedazo de tema de tabú, ¿no? Y hasta que no empezamos a entender la infancia de otra manera, no le concedemos la importancia como para escuchar a los niños y a las niñas. Porque total, dice un juez que hasta los 12 años podemos hacer lo que nos dé la gana, que no hace falta escuchar a los niños. ¿No? ¿No dices en la legislación española? Pues sí, además tú pones el nombre que quieras, llevas al colegio que quieras, le das de comer lo que quieras, ¿no? Esta es un poco la educación autoritaria de la gente de mi edad, ¿no? Y ahora mismo en 2015 la gente no piensa esto sobre los niños y las niñas. O sea que la misma concepción de qué es la infancia o qué es la juventud se ha transformado en los últimos 40-50 años, con lo cual también se ha transformado la posibilidad de concebir que las niñas y los niños tienen género, tienen sexualidad, tienen voz propia, tienen que opinar sobre su vida, ¿no? Y en ese sentido, concebir la infancia, concebir la juventud trans, concebir que las personas ancianas son trans, también es algo que estamos viendo en la medida que somos capaces de ver a las personas como tales y no como conglomerados de personas, colectivos. No sé si me explico, porque como no conocemos el colectivo de personas ancianas trans, claro, es que no estén, sino que sus condiciones de vida también han sido muy difíciles. Han vivido un periodo franquista muy fuerte, o sea que no sé si estoy intentando hacer como un panorama general de por qué estoy hablando de estas diferencias, ¿no? Bueno, pues yo creo que en la medida que nos dé la gana, pues ya nos iremos inventando cómo se habla de este término, ¿no? De estos términos, o cómo se hablan de estas realidades. Yo sueño con que en el futuro tengamos un movimiento juvenil trans, ¿no? Que haya pequeños líderes jovencitos y jovencitas de 14, 15, 16, 17 años que nos den la guerra, que nos pongan la cabeza loca con sus demandas y que se metan con nosotros mogollón, porque eso querrá decir que la gente joven ha tenido posibilidades de crecer y de llevarnos la contraria y llamarnos lo que quieran llamarnos cuando sea el momento de que esto suceda, ¿no? Igual que esto no te apetece mucho, ¿no? A mí me apetece porque no tengo niños, pero a los niños igual no me apetecería tanto, ¿no? Pero entiéndeme lo que quiero decir, que los chavales tengan voz propia, ¿no? Que cuando yo digo de broma que nos lleven la contraria, pues claro, que somos mayores, es que mira, no, somos mayores. Y no es lo mismo tener 10, 12, 14, 15 años que tener la edad que yo tengo, la que tienes tú. O sea, que también sus necesidades son distintas a las mías como persona adulta, ¿no? Claro, la gente me dice, ¿y tú por qué te dedicas a hacer libros tan gordos, no? ¿Y de dónde te surge este rollo a ti de hacer este libro? Y digo, bueno, pues porque me atraviesa personalmente esta realidad, porque enseño, y porque estoy un poco hasta aquí de que la gente esté todo el día con el rollo pestiño este del cuerpo equivocado, la gente todo este rollo de la tragedia trans, que la gente nunca, que tu vida se va a acabar muy pronto, que todo el mundo es vedette, y bueno, en fin, que yo no tengo cuerpo de vedette, a ver, ¿no? Entonces mi vida tiene que ser posible fuera de la idea esta del estereotipo de cómo tienen que ser las mujeres y los hombres trans, ¿no? Y mi idea era un poco generar un poco de conocimiento, o por lo menos hacer un compendio de lo que sabemos hasta ahora.
Y en ese sentido he intentado tener cuidado de tener una mirada plural, de decir, bueno, ¿qué dice la legislación española? ¿Qué dice la psicología? ¿Qué dicen los profesionales y las profesionales que están trabajando en este ámbito? ¿No? ¿Qué dice el DSM-5 para que la persona que lo lea se haga su propia opinión? Yo creo que a los lectores y a las lectoras hay que tratarlas con respeto y mucho más que decirles lo que tienen que pensar, hay que traer diferentes argumentos y que la gente se forme su propia opinión. Yo creo que estamos cansados todo el mundo de que nos digan cómo tienen que ser las cosas y muy pocas veces nos dicen, bueno, ¿tú qué opinas de esto? ¿No? Y desde ahí establecer un diálogo, ¿no? Teniendo como todas las cosas encima de la mesa. Luego, que a mí me parecía que los libros que teníamos hasta ahora de tema trans hablaban mucho desde la patología o el problema de la transexualidad. Yo creo que conocéis varios de los libros que hay sobre este tema y a mí me parecía que a día de hoy yo no siento mis vivencias o las vivencias de otras personas, amigas y amigos que son trans como un problema. Yo no tengo un problema. Yo tengo un problema cuando la gente me dice cosas, cuando la gente se mete conmigo, cuando piensan que soy peor profesional por estas cuestiones, o cuando piensan que estudiar sobre la sexualidad es menos importante que estudiar ciencia política, ¿no? Es decir, que yo creo que los movimientos sociales y mucha gente estamos interesadas en situar el problema en la transfobia. Es decir, a ver si llega ya el momento en que nos demos cuenta que la diversidad de los seres humanos es la realidad más patente que tenemos delante. Con lo cual la transexualidad es una cosa inherente a la diversidad de las personas, con lo cual si tenemos un problema, ese problema tiene que ser la transfobia, tiene que ser cómo trata el colegio a tu hija, qué relación tengo yo con la Comunidad de Madrid todos los años cuando voy a firmar el contrato, qué te dice la gente cuando vas por la calle, por qué nos empeñamos en tener cuartos de baño segregados. Porque el cuarto de baño no es el problema es lo que la gente hace de esta situación, ¿no? Es decir, toda esta gente que se pone de policía de género y te hace así con el dedo y te dice lo que tienes que hacer. Bueno, pues en ese sentido me parecía que era importante hacer un capítulo entero que tuviera que ver precisamente con la transfobia a la hora de señalar este es el problema social al que nos tenemos que dirigir. No el hecho de particularizar a las personas trans diciendo que son un grupo de personas un poco raras, que hacen unas cosas y como son, y describirlas casi como si fueran, no sé, decirte un dinosaurio o estos animales raros de las Galápagos, sino para mí no es eso, porque no terminarías nunca de describir a las personas trans, porque cuando hubieras terminado de describir a una, vendría otra cuya vivencia sería parecida pero distinta. Por lo cual para mí no se trata tanto de hacer una descripción de las aves raras que podemos ser las personas trans como el hecho de pensar cómo intervenir sobre la transfobia, ¿no? En ese sentido yo lo pienso desde la intervención social, que es lo que yo enseño, que es un poco el trabajo comunitario, ¿no? Desde el ámbito de no solamente los movimientos sociales, sino en toda la infraestructura social, ¿no? Estoy pensando en servicios sociales, estoy pensando en las escuelas, las asociaciones de padres, las asociaciones de vecinos, todo tipo de entidades, los colegios profesionales, todo lo que queráis, porque podríamos pensar que es la arquitectura social de donde vivimos, ¿no? Desde ahí, cómo podría ser una intervención donde el centro no fuese que hay unas pocas personas raras que hacen cosas raras, como el hecho de socialmente tenemos un problema. Y ese problema es que estamos a todo el mundo diciéndole, si te sientes así eres poco señorita, qué poca pinta tienes de tío, ¿no? Qué poco tío eres, ¿no? Y estamos todo el día pum, 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 ¿no? Diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, ¿no? Otra de las cuestiones que me parecía fundamental es que las personas trans fueran las que hablasen de lo trans. Porque yo creo que todo el mundo hemos visto muchos programas de tele, hemos estado en muchos entornos donde quien te explica quién eres tú es un profesional. Y yo tengo muchos amigos que son profesionales de este ámbito. Es decir, que no es que me parezca que haya, no me parece mal que haya profesionales, pero los profesionales tienen que acompañar. Yo creo que la transexualidad lo tienen que explicar las personas trans. Con lo cual, el libro para mí tenía que estar hecho de experiencias de personas trans, de sus familias, de sus amigos, de sus hermanos y hermanas. ¿No? Es decir, que las vivencias trans transforman a todas las personas que hay en un entorno dado. Yo creo que lo trans lo están viviendo todos tus hijos, todos, no uno nada más. Es decir, que salen todos en la tele, a todos les dicen cosas, ¿no? Pero es que seguro que a tu familia política y a el resto de tus hermanas, a los abuelos, incluso a tus vecinos, lo trans los está transformando. Es decir, que de alguna manera esto va más allá de tu persona, tiene que ver con un entorno, con lo cual sí que creo que
que tenemos que ir todos acompañados, pero en el centro tiene que estar la persona. En este caso es tu hija, ¿no? En vuestro caso podrá ser vuestros amigos, vosotros mismos, vuestros amantes, vuestras parejas, quien sea, ¿no? Y en ese sentido sí que me parecía que era pertinente que si se hablaba de lo trans fuera a través de las voces y con las personas trans. Los profesionales también, pero desde luego en un segundo plano, porque si no, volvemos a la idea de que tienen que dar permiso. Y toda esta presión además se multiplica. Tú lo sabes que ahora hay una intencionalidad de cuestionar a los padres. Ya no solamente es que las personas trans son raras, sino que sus padres también son raros, con lo cual la evaluación psiquiátrica, la sospecha moral, cómo vives, qué haces, qué comiste postre, de estas gilipolleces que te preguntan un poco para darte permiso para saber si eres buena madre. Bueno, esto qué locura es, ¿no? Luego me parece que era fundamental la emergencia de un nuevo sujeto social. Cuando digo un nuevo sujeto social es una nueva identidad que, como decíamos antes, no entendíamos, ¿no? Que es la infancia o la juventud trans. Que hace un tiempo, como decía, pues ni siquiera concebíamos su mera existencia. Pensábamos que la adolescencia era un tiempo turbulento, ¿no? Y al final del cual la gente ya tomaba decisiones. Bueno, ¿y qué pasa cuando la gente tiene una conciencia mucho más nítida de sus vivencias mucho más pronto o mucho más tarde? Es decir, que sí que creo que esos nuevos actores sociales han entrado con mucha fuerza. Los menores de edad, que por cierto el Colegio de Sociólogos nos está dando ahí como palos todas las semanas para que digamos niños, niñas y jóvenes, porque dicen que los menores son solamente los tutelados, que tiene una idea muy errónea de la infancia, en fin. La infancia, la juventud o incluso las personas ancianas trans. No se nos había ocurrido, no habíamos observado sus vidas para verles, porque estábamos pensando que total, por su edad no eran sujetos legítimos, ¿no? Y luego lo que me parecía que era importante tener un marco positivo, ¿no? Mirar la realidad trans desde unos ojos de ver las cosas positivas que hacen los trans. Y en ese sentido hay bastantes fotos de personas trans concretas de aquí, ¿no? Y he tenido un poco de cuidado de que no fueran todas de Madrid, porque ya sabéis que luego esto la gente le sienta mal, ¿no? Así que las personas trans que aparecen en el libro y con foto y no sé si tengo aquí alguna, pasando un poco de PowerPoint. No veo un Pepe, pero... Bueno, pues esta es una de las personas que salen en el libro, ¿no? ¿Es esta? F5. F5, estaba dando 4. Bueno, pues una de estas personas que sale es Kim Pérez, por ejemplo, ¿no? Que me parece que es un ejemplo fantástico de personas mayores trans, mayores me refiero a mayores de 65 años, ¿no? Que es una persona además que tiene una trayectoria vital pues muy típica de aquí, muy típica del franquismo, de tener que vivir las cosas como puedes, ¿no? Es una profesora de filosofía y ética, que tuvimos una pequeña discusión de si enseñaba francés, no, de filosofía, ¿no? Y que, bueno, pues que ella ha tenido un papel fundamental en el activismo, ha hecho una influencia muy importante en el feminismo también, ¿no? En diferentes ámbitos, ha sido política, como alguna de estas veces se presentó a las elecciones por Izquierda Unida, en fin, una persona trans que tiene una presencia pública y que además ha hecho una transición a los 50 y tantos. O sea, fijaros cuántas veces hemos pensado lo importante que es la vida joven y luego hemos pensado que los mayores, bueno, los mayores, su vida se va acabando. No, esta mujer, ella siente que la flor de su vida tiene 50 y tantos, ¿no? Y es una tía estupenda, ¿no? No sé, otro de los ejemplos es un chaval latinoamericano y norteamericano que vive en Barcelona, Damián, que es profe de idiomas. Otro de los ejemplos es Ivana, que es psicóloga y trabaja en un centro con personas con discapacidad y que, bueno, cuenta lo poco problemático que ha sido para sus usuarios que el Iván terminara siendo la Ivana. Y de vez en cuando alguien dice, pues es que la Iván antes era Iván. Sí, es verdad. Y luego lo siguiente de lo que se habla es que hay de comer. O sea que hay poco trauma, hay poco rollo alrededor de lo trans. O Alex Casanova, que es valenciano. En fin, que yo he querido poner como ejemplos de gente pues, que la vida pues, más o menos le va como a todos. Pues a veces bien, a veces mal, pero que no son vidas trágicas, no son vidas terribles. Poco salimos de este rollo de presentar lo trans como, pues esto, como algo terrible. Y yo, además, me interesaba mucho que el libro tuviera un sentido práctico por aquello de que pues, la gente que somos profes y hacemos cosas así nos interesa mucho pues que en un momento dado se pueda utilizar en lo práctico, ¿no?
Yo no sé, estoy haciendo como un panorama general, luego pues me podéis preguntar lo que queráis o hablamos de lo que queráis. Si me voy a pasar algunas diapos y me voy a ir a un índice, a ver si tengo un índice del libro para contaros un poco de cómo está estructurado o cómo ha sido el proceso. Bueno, voy a enseñar esta que me gusta. Es una diapo de una de las ilustraciones que vienen dentro del libro que reflejan justamente esta idea, ¿no? de utilizar el humor. ¿Es niño o niña? No sé, aún no sabe hablar, ¿no? Es decir, que utilizar el humor en nuestro beneficio, ¿no? Es decir, que tú podrías pensar que pues la pregunta es: ¿y tú cómo lo llevas? ¿Estás fatal? ¿Te has dado cuenta que tu hijo es trans? ¿No? Y podrías presentar esta misma idea a través del trauma, ¿no? Porque es verdad que muchas veces las personas sentimos que tienes que romper con las expectativas de lo que te esperabas, pero también lo podemos pensar desde el punto de vista de, bueno, la gente elegimos nuestro propio camino, ¿no? Bueno, voy a ver si consigo ir a un índice que yo creo que es un índice. Como tiene dibujos, pesa un montón. ¿Cuál que decir? Pues en el libro, yo qué sé, hay una parte, nada, cortísima, casi 100 folios, que va sobre lo trans, ¿no? Digo porque, claro, si vas a hablar de lo trans, pues por lo menos intentarlo hacer esto un poco medio bien. Voy a mirar la chuleta cuántas páginas son, pero son mogollón, ¿no? Porque, sí, de la 41 a la 178, nada, un poquito. Porque mi idea era que de lo trans no se puede hablar en 2 minutos. Es verdad que para hacer un folleto de 2 páginas tienes que resumir, pero bueno, como veis, no quería hacer un folleto de 2 páginas, y yo dije, bueno, pues hay que empezar sobre el ciclo vital de alguien, ¿no? Pero hay que empezar por la infancia, hay que empezar por las familias que tienen hijos e hijas trans, hay que hablar de la transición, pero también hay que hablar, y faltan algunas cosas, ¿no? De las personas trans que a su vez tienen hijos, de las ideas erróneas, de cómo surge la terminología, cómo todo este paraguas de por qué nos interesa lo trans tiene que ver con un contexto histórico en el que se empieza estudiando a los niños afeminados, se hacen experimentos con niños para ver si se les puede cambiar el género a voluntad, es decir, que este constructivismo es real, es decir, que la socialización determina 100% cómo una persona se siente sobre sí misma y quién va a ser. Esta idea de darme un niño y haré de él lo que yo quiera, un genio o un delincuente, ¿no? Un poco esta idea, y como esto evidentemente no funciona, ¿no? Y cómo el estudio y la sospecha de homosexualidad y el estudio de la infancia fue cambiando gradualmente para estudiar no el hecho de que fueran gays, sino el hecho de la ruptura de las normas, y lo que estamos heredando en el momento actual son todos esos años de sospechas sobre la infancia como predictor de la identidad futura, ¿vale? Lo cual pues, es bastante terrible, ¿no? ¿Qué más? Algunas teorías, ¿no? Pues, en ese sentido, todo este trabajo que hacen muchos autores y autoras por intentar estudiar las causas de la transexualidad. ¿Qué opináis de esto, de las causas de la transexualidad? Tú te ríes por ahí, ¿no? Claro, hay unas que dicen, podéis mirar al meñique un segundo, al meñique, ¿qué tal lo tenéis? ¿Pequeño, grande, mediano? ¿Cómo es? Pequeño, uy, eso es de gayses. Claro, porque si os digo, miraros el hipotálamo no funciona, pero el meñique sí, ¿no? Porque hay unos investigadores que han estudiado la correlación entre tener un meñique pequeño y ser LGTB, y hay muchos estudios que están fijándose en la influencia hormonal, el desarrollo cerebral y del hipotálamo en el 7º mes de gestación. Claro, les digo, mira el hipotálamo, no, ¿vale? Pero, es decir, hay una serie de teorías que le están buscando una base médica, le están buscando una base genética al hecho de lo trans. En general, casi todas las cosas que hacemos las personas tienen una base genética, es decir, si no tuviéramos una base genética es que no podríamos ser. Luego hay una parte importante, ¿sabéis?, de toda la influencia de cómo nos socializamos, cómo es nuestra sociedad, qué normas hay, qué expectativas tiene sobre nosotros, y que estas dos cosas en realidad encajan una sobre la otra. Pero claro, echarle la culpa a todo a la biología tiene el papel de no es culpa mía. Como no es culpa mía, me tienes que perdonar y me tienes que apoyar porque esto es como una discapacidad. Yo no lo elegí. Y hay un empuje fuerte y hay mucho activismo que ha decidido que esto es una cosa que le beneficia, es decir, que no es culpa tuya. Pero entonces cuando algunas personas transitan de mayor,
heredan el problema de que a lo mejor no son trans de verdad, porque si eres trans de verdad lo hubieras tenido que decir mucho más pronto. Evidentemente, yo creo que no estamos aquí nadie para hacer de guardianes de la puerta como si fuéramos los de las discotecas para decir, no, tú llevas calcetines blancos, tú no entras, ¿no? Es decir, que yo creo que nuestro papel no es decir si alguien es trans o no, como el hecho de entender que las trayectorias vitales de cada persona son las trayectorias vitales de cada persona, y sobre lo particular creo que tenemos muy pocas cosas de decir. Yo no soy nadie para juzgar tu vida, tú la mía, ni yo la vuestra, ni vosotros la mía, ¿no? En ese sentido yo creo que no se trata tanto de hacer un ejercicio de control social como el entender que esas trayectorias pueden ser diversas, ¿no? Entonces, en ese sentido, las teorías y abordajes sobre la transexualidad tendríamos que preguntarnos ¿para qué? ¿No? Porque esto recuerda cuando se ha estudiado por qué los negros son inferiores, por qué las mujeres tenían un cociente intelectual más bajo, por qué los gitanos a día de hoy todavía puntúan más bajo en los test de inteligencia. Claro, ¿el problema son los gitanos o son los test de inteligencia, que son payos? ¿O es la idea misma de investigar al sujeto que tú piensas que deberíamos cambiar en la sociedad, ¿no? Un poco, para mí la idea va un poco por ahí, porque si vas a estudiar por qué las personas trans son trans, estudia a las personas que no son trans para ver por qué no lo son, ¿no? Eso no, porque no es un problema. Pues entonces deberíamos pensar qué cosas nos producen curiosidad y cuáles no, ¿no? Creo que es importante también hablar de intersexualidad, que yo creo que es un ámbito en el que no sabemos mucho. Y yo me he apoyado mucho en el trabajo de Mauro Cabral, que es un activista genial, argentino, que yo súper recomiendo leer sus cosas, están colgadas online gratis, tiene un libro estupendo hecho por mucha gente de este contexto latinoamericano que tiene tanto que enseñarnos, y habla muy críticamente, dicen él, esto no se trata de fetichizar a las personas intersexuales, como entender que el hecho de que el mundo se divida entre hombres y mujeres es un artefacto cultural. Porque si tú miras la producción de la naturaleza, es decir, la diversidad de las personas somos muy distintas. Y hay muchas situaciones en las que forzamos a la gente a ser hombres y mujeres cuando sus opciones pueden ser otras, ¿no? La intersexualidad y la transexualidad no es lo mismo, evidentemente, pero sí me parecía que era un buen momento para introducir algo sobre intersexualidad, primero para distinguir conceptos y dos, para ayudar a tener también una presión crítica sobre qué es esto de la corporalidad, o de la normalidad corporal, o de la simetría corporal, todas estas cosas. También me parece importante hablar de cómo decírselo a tu entorno, ¿no? Un poco facilitar ideas de cómo hablar con tus padres, con tu entorno laboral, tu pareja, tu trabajo, y un poco derechos, ¿no? de las personas jóvenes y adultas. Luego me he puesto a trabajar bastante sobre este tema que os decía antes de los factores de salud, porque solemos hablar mucho de los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo. Imaginaros que hoy os ponéis a ver fotos de vuestra o vuestro ex y ponéis la música que escuchabais y coméis la comida que comíais y llevas así como 48 horas sin comer, sin dormir, escuchando música y viendo fotos, pues al final estas de 48 horas estás fatal, ¿no? Como mínimo te has bajado las defensas, te has cogido una gripe, un dolor de estómago, ¿no? Te has tenido un sarpullido por aquí, ¿no? Es decir que los factores de riesgo se entienden muy fácil, ¿no? Los factores de salud serían un poco qué cosas contribuyen a la calidad de vida de las personas, qué cosas hacen que vivamos mejor, con menos riesgo, porque es verdad que hay un impacto muy alto de la transfobia y como la transfobia tú la asumes como propia, es decir, que en un momento dado, si la gente piensa que tú estás de la olla, pues que tú empieces a estar un poco de la olla. Si la gente te dice que tú no eres una persona que esté bien, que tú profesionalmente no te puedes desarrollar, porque claro, este rollo tuyo, en fin, lo terminas asumiendo, ¿no? Es decir, que es verdad que terminamos los valores culturales dominantes los terminas de una manera asimilando y te tienes que pegar con ellos un poco para poder ser más libre, para poder hacer las cosas que queremos, ¿no? Y en ese sentido los factores de salud serían esas otras cosas que hacemos para poder estar mejor. Y me parecía que era una herramienta que se podía utilizar desde movimientos sociales, escuelas, todo tipo de ámbitos en los que desde esa arquitectura social pudiéramos intervenir. Y yo ponía aquí algunos, pues por ejemplo conectar con otras personas. A la mayor parte de las personas trans nos pasa que nuestro entorno te mira con incredulidad, te mira con dificultad y te mira con la problematización de que te pasa algo mal. Con lo cual es mucho más difícil conectar con tus hermanos, es más difícil conectar con tu entorno familiar, laboral, con tu barrio. Esto no le pasa a todas las personas trans, pero hay una dificultad con la que tú te tienes que pegar, por la transfobia,
Con lo cual, si facilitamos que las personas desde cualquier edad sean capaces de conectar con su entorno, esto redundará en tener menos riesgos de suicidio, en tener menos situaciones o relaciones laborales, relaciones personales tóxicas, o tener menos necesidad de desconectar, de colocarte un rato, de consumir drogas porque tu vida se hace insoportable. Es decir, cuando tú asumes toda esa transfobia interiorizada, en un momento dado tienes más riesgo de no cuidarte, de tener un riesgo de suicidio, de tener amigos chungos que se aprovechan de ti, en fin, este tipo de cosas. Entonces, me parece que más que enfatizar la parte negativa, es importante enfatizar esta, ¿no? Es importante conectar, y conectar, entenderlo como establecer relaciones, como tener amistades, como tener mentores, gente que te ayuda en la vida, como tener gente con la que hablar de tus cosas, ¿no? Y en ese sentido sí que creo que algunas personas trans tienen dificultades, porque su entorno les machaca, porque su entorno les está diciendo: tú tienes un trastorno, tú estás fatal, tú estás de alguna manera rompiendo con lo que es nuestra familia, estás rompiendo con nuestra reputación, en fin, toda una serie de cosas que tienen que ver con la moral, con el sentido de salud, con el sentido de las cosas van bien, ¿no? Desde el ámbito de la educación que yo estoy, yo creo que es fundamental, sobre todo para la gente más joven, el apoyo del profesorado. Yo creo que los profesores y las profesoras tenemos ahí un papel muy importante, porque es que nos pasamos en la escuela, pues mínimo desde los 3 o los 6, o incluso antes, desde los 2, pues como mínimo hasta los 16, que es la escolarización obligatoria. Y la mayor parte de nosotros hemos estado en la escuela hasta los taitantos, ¿no? Yo me doctoré hace 2 años, o sea, imagínate, he terminado de ir al cole hace 2 años, ¿no? Y aparte de que yo voy a trabajar, ¿no? Pero en el profesorado tenemos un papel fundamental porque estamos diciendo lo que está bien y lo que está mal. Y fijaros que la sexualidad no entra en examen, ni la sexualidad, ni la identidad de género, ni el antirracismo, ni ninguna de estas cosas. Todo eso lo ponemos en un sitio de cosas poco importantes que se llaman valores. Y en función de si tu cole tiene unos valores u otros, pues te enseñarán que ser emprendedor es fundamental, que ser emprendedor es genial, ¿no? Y tenemos unos campos estupendos de emprendedores aquí que lo veas, ¿no? Pero no nos parece que sea fundamental estudiar la transfobia. Entonces, claro, el profesorado tiene que tener un papel ahí, no solamente desde la vivencia cotidiana, introduciendo temas incluso cuando no toca, es decir, cuando tú estás en el pasillo y escuchas que a alguien le llaman puta, o travelo, o lo que sea, pues aprovecha esas oportunidades para que esto sea también un contenido educativo. Es decir, toda la experiencia escolar tiene que ser un contenido educativo. Entonces, en ese sentido, creo que el profesorado muchas veces somos un modelo. A veces lo hacemos como podemos, ¿no? Pero es decir, no que tengas que ser tú como ahí un santo varón, sino el hecho de estar ahí, en un momento dado poder decir: oye, yo también me equivoco, yo de esto a lo mejor no sé, pero puedo aprender contigo, ¿no? Pero que tiene que tener un valor de apoyo, y que yo creo que eso tenemos que exigir a la escuela. Porque la escuela puede decir: no, esto es una cosa privada tuya, de tu intimidad, y búscate la vida. Pues no. La escuela tiene que velar porque todos los niños y las niñas tengan una experiencia educativa positiva. Y que la escuela es para todos, no es solamente para los que se lo saben todo y los que hacen los deberes y tienen capacidad económica para comprarse todos los libros, ¿no? El apoyo de otras personas adultas. Esto viene a colación de que hay familias estupendas, como la de Miguel y la de Violeta, pero hay otras familias que lo trans pues les atraviesa de una manera en la que las propias personas adultas están un poco dislocadas por el tema de lo trans, porque ¿habrá sido culpa mía? ¿Habré hecho yo algo mal? Lo estás haciendo para fastidiarme. Se interpreta a veces que lo trans es ser díscolo. Ser díscolo en el sentido de mal, de hacer cosas para fastidiar a los padres. Entonces hay algunas familias que esto pues lo llevan mal, necesitan un tiempo para resituarse, y entonces mientras tú, ¿a quién le pides apoyo? ¿Quién te ayuda? ¿Quién habla contigo? ¿Quién te ayuda a tomar decisiones con cosas como: ¿me apunto al bachillerato artístico o me apunto al bachillerato de ciencias y tecnología? ¿Me voy de campamento con los scouts o no me hago de los scouts? Con alguien tendrás que tener, ahora si eres joven, ¿no? Esas decisiones, o no sé, o me llevas de compras. Es decir, que hay cosas que la gente joven necesita hacer con personas adultas, y si tus padres en un momento dado no pueden estar porque tienen su propio proceso, creo que es fundamental que otras personas de la familia, del entorno, de los monitores y monitores de tiempo libre, los activistas, quien sea, tiene que haber alguien. Porque no puede ser que la gente joven esté tan sola. Hay mucha gente
joven, sabéis que está enganchado a las redes sociales, que está todo el día en Twenty, está todo el día en Facebook, está todo el día en Twitter o donde sea que estén, o en Instagram, ¿no? O en foros, hablando con gente. Y en esos foros, para adolescentes, mucha de la gente que está ahí no son adolescentes. Tú cuando entras en internet te inventas un nick, te inventas un alias, pones una contraseña y dices que tienes 14 años. ¿Que los tienes o no? Entonces yo no querría que mis chavales adolescentes, si los tuviera, estuvieran nada más que a la merced de la conversación que tienen en online. Yo no digo que tengamos que prohibirles la tecnología, digo que las personas de carne y hueso tenemos que tener un papel en acompañar a la gente jovencita, ¿no? Yo hablo mucho de la escuela segura, que sería otro de los ámbitos que yo creo que es de especial importancia con el tema de factores de salud, sabiendo que la escuela es un lugar de riesgo. Y por una parte creo que está bien que la escuela sea un lugar de riesgo porque pasan cosas inesperadas. Pasan cosas que te desafían, que te plantean retos, ¿no? Aprender tiene un poco de peligro porque es enfrentarte a una cosa que no sabes. Yo no sé si acordáis, cuando erais peques, de pronto en un momento dado tuvisteis que aprender las tablas de multiplicar, ¿no? Estabas todos los ¿no? Y esto es un desafío porque tú no sabías multiplicar. Yo no sé, yo soy de la generación de aprenderse los ríos de memoria, ¿no? O las capitales, o no sé qué. Entonces, sí hay cierto riesgo en la escuela en el sentido de, es que a mí no me sale. Yo no consigo aprendérmelo, pues a mí me sale muy fácil. Lo que te hacían memorizarte un poema, o te hacían hacer un mural, o una poesía, o una redacción. Sí que creo que la escuela tiene que tener algo de riesgo en la medida en la que tiene que desafiar y tiene que ser posible que tú te enfrentes a experiencias distintas a la tuya. Pero de ahí a decir que la escuela es un sitio muy peligroso para las personas trans, yo creo que hay una distancia que es fácil de entender. Porque es verdad que la escuela es un sitio peligroso, en el sentido de que la escuela está construida sobre el binarismo de género. La escuela parte de que los baños están segregados, de que las niñas y los niños juegan a cosas distintas a veces, de que los uniformes son diferentes. De las niñas esperamos que tengan buena letra y sean buenas en letras, y de los niños esperamos que sean buenos en ciencias. Hay todo un trabajo de investigación profundísimo hecho sobre las expectativas de los profesores y todo el mundo sabe que las expectativas son fundamentales, ¿no? Si yo espero de ti, que no te conozco, que seas súper maja, ¿no? Imagínate, me dice Violeta, y yo vengo aquí y me presento y digo, es verdad, qué maja, ¿no? Pero si Violeta me dice, yo tía, es un carro, una tía que petarda, que no sé qué, yo te conozco y digo, ¿no? Es decir, que mis expectativas filtran mi conocimiento de la realidad. Entonces, sabemos que en la escuela pasa mucho esto. ¿Cómo se les mira a los chavales que son trans? ¿Se les mira como alguien que va a pasar de curso? ¿Se les mira como un problema con patas? ¿Se les mira como... Bueno, este tema ni tocarlo, ¿no? Es decir, que en ese sentido sí que creo que la escuela tiene que ser segura para garantizar unos mínimos. Pero sí que es verdad que tenemos que presionar a la gente que preferiría que esos niños no estuvieran en su clase. Porque madre mía, no, mira, madre mía no, o sea, tienen que aprender las mismas cosas. Me acuerdo de tu hija haciendo deberes de science, las partes del cuerpo, no sé qué, es que tiene que aprender las mismas cosas. Pero tiene que garantizar que su experiencia educativa sea positiva, que sea divertida, que el patio sea un sitio seguro, que puedas ir a cambiarte de ropa si vas a gimnasia o que si van de campamento tú puedas ir, ¿no? Es decir, todas esas cosas tienen que ser parte de lo que yo llamo seguro. Dentro de que ya he dicho que creo que el riesgo es una parte inherente a la escuela, ¿no? Y luego todas las cuestiones que me parecían interesantes es introducir la idea de que las personas jóvenes necesitan conocer otras adultas que son trans. Yo pongo profesionales en la medida que creo que hay que dar ejemplos de que las personas trans pueden tener profesiones, pueden tener vidas muy diversas como las que os he contado. Pues de Damián, que es profe de idiomas, que es medio latinoamericano, medio norteamericano viviendo en Barcelona. O el caso de Kim Pérez, ¿no? Que es una persona mayor, de Granada, muy conocida, ¿no? Muy respetada, en fin, una pluralidad de experiencias trans que yo creo que el momento tan bonito que estamos viviendo ahora tiene que ver con esto, porque a cualquier cosa trans que vas hay niños que se relacionan con personas adultas trans y te las ven, pues unas cantan, ¿no? Como la Alicia, que está, no sé, parece Dios, está en todas partes, ¿no? Con la guitarra, para acá, ¿no? Que dices, madre mía, qué capacidad de trabajo. Las hay, ¿no? Altas, bajas, gordas, ¿no? Feas, guapas, de todo tipo de profesiones. Yo creo que esto tiene un valor muy positivo y es imaginarte de mayor. Hay mucha gente trans que ha crecido pensando que la vida de las personas trans se acaba pronto. Porque es verdad que la esperanza de vida de las personas trans es más pequeña. Te mueres antes.
Pero no te mueres antes de ser trans, te mueres antes porque la gente te machaca, te trata fatal, no te da trabajo, en fin, todas estas cosas que acortan la vida y hacen que tu vida sea peor, ¿no? O sea, no sé si veis, ¿no? Que yo creo que son hilos muy fáciles de los cuales se pueden tirar desde cualquier ámbito social, ¿no? ¿Qué más? Trabajo el tema de la transfobia, bueno, pues, ¿qué sería la prevención de la transfobia? Dando ideas un poco para la intervención social. Trabajo con esta idea del acompañamiento, dando pistas, ¿no?, a diferentes entidades de cómo podrían trabajar esta idea de detectar la transfobia, que es el verdadero problema. Hay una parte de investigación donde tú te reconoces en muchos trozos diciendo cosas, es decir, una investigación muy pegada a las vidas de la gente joven, de los profesionales, de las familias, donde la gente cuenta cosas en primera persona, ¿no? Pues niñas y niños que cuentan, pues yo se lo dijo primero a mis hermanos, yo después se lo dijo a mi madre puedo contar con ella para todo, mi madre me regaña y me dice que no sé tanto tiempo de la ducha, en fin, cosas que dicen los niños trans que se parecen mucho más a lo que dicen todos los niños, ¿no? Y esto es importante decirlo también porque a ver si pensamos que los niños trans han nacido, no sé, de un champiñón, o sea, y en ese sentido sí que quería hacer una investigación que estuviera muy pegada a la vida cotidiana, ¿no? Y en la que las personas pudieran verse, ¿no? Es decir, que estuviera llena de citas literales a cosas que han dicho las personas trans sobre sí mismas, ¿no? A veces de una manera autocrítica, a veces de una manera reflexiva. Yo creo que aquí toca decir que las familias con niños trans se preguntan mucho más por su papel parental que las familias que no tienen niños trans. Y esto sería interesante para las familias que no tienen niños trans, pensar sobre su labor, porque parece que a los únicos padres que se les pregunta si son buenos padres son a estos. Que los otros no les preguntan a nadie, que no se preguntan si podrían hacer las cosas distinto, porque hay una cosa muy bonita de esta investigación con las familias, y es que te dicen las familias, yo de todo esto no tenía ni idea, he tenido que aprender al mismo tiempo que mi hija, he tenido que aprender al mismo tiempo que mi hijo, por lo cual en muchas familias de pronto ves una comunicación entre padres e hijos que ya la quisieran todas las familias, una comunicación, un bajarse del carro de yo lo sé todo, una escucha, un poner límites a tus hijos. Yo me acuerdo que me decía, pues que mi hija cambia de nombre cada semana, ¿no? Y ahí, basta ya, uno, ¿no? Porque, claro, ¿no? ¿Te acuerdas? Que cada semana quería un nombre distinto, lo cual es genial, ¿os imagináis cada semana que por una parte la idea de tu hija mola mucho más, tengo que decir, pero por otra dices, bueno, es un poco inmanejable, hay algún momento tenemos que elegir un nombre, ¿no? Es decir, pues la firmeza de poner un límite al mismo tiempo de la reflexividad de participas de la decisión conmigo, que yo creo que esto es una cosa que los demás no hemos vivido con nuestros padres, ¿no? Mis padres no se han sentado conmigo a pensar sobre cómo eran algunas cosas y tú sí te has sentado. Entonces en ese sentido sí que creo que las experiencias de muchas personas trans tienen mucho que enseñar a todas las personas, no solo a las personas trans y sus familias. Y en ese sentido, en ese diálogo, en ese dislocar la situación de jerarquía de yo mando, ¿no? Estáis ganando mucho en esa relación, cosa que beneficiaría, pues como digo, a todo el mundo, ¿no? La segunda parte del libro, esta que he dicho, que es de color naranja, son técnicas para la intervención. Imagínate que tú tienes un grupo, yo qué sé, una asociación de padres y quieres hablar de este tema, pues ¿qué técnicas podrías usar? Pues yo propongo una batería de técnicas que tú tienes que coger, adaptar, recortar, poner lo que tú creas que tienes que usar para tu contexto, porque tu contexto te lo sabes tú, yo no. Entonces yo te propongo cosas que podrías usar, ¿no? Y después juego con la idea del pasado, que me parecía muy divertida, ¿no? A la hora de traer personajes de otros momentos de la historia, ¿no? Que ya han supuesto pues una ruptura con las normas, un lugar distinto, una encarnación distinta, para que no tengamos la sensación de que esto es nuevo, que molaría, ¿eh? Pues no, ya no siento que no es nuevo. Y luego recursos, ¿no? Pensados un poco desde materiales de lectura infantil, literatura infantil para 3 años, para 5, para 12, para la escuela bilingüe, para adultos, películas, en fin, que me parecía también que a veces dices, bueno, pero es que a mí un libro me hace un rollo, vamos a ver un corto, vamos a coger un libro de literatura infantil o lo que sea, ¿no? Pues plantear materiales diversos, ¿no? Y luego un glosario para todas las palabrotas estas que decimos, disforia, tal, ¿no? Y que me parecía que esto era importante ayudar, ¿no? Acompañar a la locura esta de la nomenclatura, que tenemos términos para aburrir que no terminamos de inventarnos todo eso. Y esto es una visión así como rapidísima de 440 páginas y por qué hago libros gordos, no sé. Yo creo que ya, pues, si queréis alguna pregunta, ¿queréis hacer alguna pregunta a Lucas?
Sí, o podemos hacer un debate que yo creo que es más divertido. Porque además ahora tendremos como 10-15 minutos como... A las 6. ¿Cuánto Son menos cuarto, a las 6 viene el siguiente. 10 minutitos de debate. Sí. Pues lo siento que me enrolla más de lo que pensaba. No, pero sí, lo dejamos. 10 minutitos de debate y... Fidel, ¿no? Sí, gracias. Creo que, no sé si en el libro lo tratas, ¿no? O lo sabéis, creo que es necesario y es importante una narrativa. Si hay una narrativa, por ejemplo, de cómo el feminismo ha mejorado la sociedad, no era un asunto de mujeres, sino era un asunto de la sociedad, creo que es muy importante que exista una narrativa como lo trans mejora la sociedad. Una vez me acuerdo de unos encuentros sobre los primeros orgullos y demás, y me contaba una mujer bastante mayor que había estado en Barcelona en el primer orgullo, organizando el primer orgullo en Barcelona, y que, bueno, estaban muy asustados por la presión policial y que la directiva que había marcado, la directriz era: vamos a ser muy formales, vamos a ser muy normativos para que nos vean que somos gente decente, ¿no? Y que según avanzando por las Ramblas, todos muy formalitos, todos muy normativos, empezaron a llegar mujeres trans que se pusieron delante de la pancarta fuera de la norma. Entonces ya estos se deprimieron, madre mía, ya la prensa, la foto y no sé qué. Claro, de hecho, la foto que consta de esa manera es una foto en la que hay la primera plana, a lo mejor un montón de mujeres travestis de la época y gente con mucha pluma. Sí, pero el que término trans entonces no existía. Pero bueno, lo que nosotros ahora decimos trans, entonces decían homosexuales y travestis. Y esa es la portada de la Claro, Moni. entonces le comentaba que ya iba con mucho miedo y un poco cabreada que habían roto esa normatividad. En cuanto llegó la policía, empezaron a cortar todas las calles, se pusieron delante y empezaron a prepararse para cargar. Las primeras personas que se pusieron ahí enfrente y a pelearse literalmente con la policía y defender lo que estaba detrás eran personas trans. Y ahí, bueno, esa mujer que decidió una elección vital. Entonces, esa historia, esa narrativa, me parece fundamental el desarrollar y que lo trans mejora la sociedad. Y nos transforma a todos. Yo creo que eso es positivo. Yo creo que lo trans es una bomba de relojería, porque de pronto estás planteando que la gente puede transitar y que las cosas no tienen que ser como siempre hemos pensado que eran, ¿no? Que la gente trans a su vez es hetero, es bi, ¿no? Es gay o lesbiana, es de derechas e izquierdas, es rica o no, ¿no? Es de pueblo o no, o es de ciudad. Así que yo sí que creo que, como tú dices, hay que valorar en positivo las aportaciones de lo trans y de las personas trans. O sea que yo creo que ya estamos en un momento en el que tenemos historia trans, porque estas mujeres de la primera línea de esa manifestación tendrían nombres y apellidos y ni siquiera los conocemos. Conocemos la foto famosa de Colita, que es una fotógrafa catalana, y porque ella es medio famosa y su trabajo está guardado en el archivo catalán de fotografía y porque tiene cierta notoriedad. Si no, esa foto se hubiera perdido y quién nos hubiera dicho que esas mujeres estaban ahí. Y yo creo que sí, que hay que hacer ahí una recuperación histórica. Y yo creo que los colectivos también son un sitio donde hay mucha gente muy importante, que para los demás no lo son, pero alguno puede ser muy importante en la medida en la que estás aquí haciendo cosas y cambiando la vida de los demás. O sea que nos toca reclamar esa historia, ¿no? Con nombres y apellidos, con personas, con grupos, con entidades que hacen cosas, y es nuestra historia, porque sin ella pues no seríamos quienes somos, ¿no? Entonces, fíjate además España cómo se ha proyectado toda la década pasada hacia el extranjero como un lugar de libertad sexual, ¿no? ¿Sí o no? ¿No habéis visto las fotos del New York Times, de sitios así que decían cosas en inglés sobre, fíjate España que pensábamos que eran unos con boina y apretada, que si eran católicos, no sé qué, mira que los que tienen matrimonio entre personas del mismo sexo, pues no, la tiene derechos trans, pero bueno, ¿qué ha pasado en el mundo, no? Pues es que también el propio gobierno español invirtió mucho dinero en turismo gay, turismo LGTB friendly. Bueno, pues es que, en fin, yo no me siento mono de feria que la gente venga a visitarme, pero sí la idea de quiero creer que vivo en un sitio que está haciendo historia con los derechos trans, y eso no es porque la gente es muy amable y te da los derechos que tú quieres, sino que estás ahí, pum, pum, ¿no? Planteando retos a tu entorno. Entonces, en ese sentido, sí que creo que lo trans ayuda a mejorar la sociedad, como tú lo dices en tus propias palabras,
Pero también creo que las personas trans tienen derecho a ser personas como las demás y ojalá la gente fuera activista, ojalá todas las mujeres fueran feministas, ojalá todas las personas trans fueran activistas trans, pero hay gente que tiene derecho a estar en su casa viendo la tele y echándose la siesta, me da un poco de envidia, ¿no? En el sentido de, puedes tener una conciencia política sobre tu vida o no, y no estás obligado. Ojalá hubiera más gente consciente de las cosas que te oprimen en la vida, de la transfobia, o ojalá los colectivos tuvieran millones de personas afiliadas, pero no es así. Y yo creo que la gente trans no está obligada a hacer activismo trans. Es deseable, yo, vamos, firmo en cualquier papel que tú me des para que esto fuera así, pero la gente tiene derecho a tener una vida común, no estar dando la cara en la tele, porque esto tú lo sabes, tiene un coste, ¿no? Estar en la tele, que la gente te pare por la calle, ¿no? Que te conozcan a través del activismo, esto tiene una mella muy importante, tiene un coste muy alto en la vida de las personas. No sé, a mí me parece que, con todo el respeto a todas las cosas públicas que tenéis vosotros. Incluso tener esa narrativa y tenerla, generar esos referentes puede ayudar a otras personas a decir, bueno, puedo seguir, quiero seguir. Sí, sí. Vamos, yo a esta familia tenéis que poner aquí un lugar especial en esta asociación seguro, porque están dando la cara y insisto que esto tiene un coste personal. Y sí que es verdad que estamos haciendo historia, bueno, la historia tiene protagonistas, ¿no? Sí, muy de acuerdo contigo. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien más? ¿No? Y si me quieren preguntar también, si alguien quiere contar su rollo, pues... O contar algo, claro, o contar lo que quiera. Bueno, pues entonces, si no... Dale un par de segundos y alguien pregunta. Yo lo comentaba, ¿no? Este año ha sido muy bueno para la transexualidad, ¿no? Un poco a nivel mundial, también por esa historia, la Laverne Cox siendo la primera mujer transexual de color en la portada de la revista Time. Un poco esto igual nos ha abierto, ¿tú crees que se ha abierto más la sociedad a esta realidad? A través de personas conocidas, activistas. Para mí hay dos temas que los dos últimos años han pegado, si quieres, el bombazo, digamos lo siento. Bueno, Transparent también, la serie de... Sí, que son los derechos de las personas y la sexualidad de las personas con diversidad funcional, y otro es el tema trans. Justo cuando todos los demás movimientos sociales están así, ¿no? En el sentido de que parece que han tocado techo, que les falta imaginación para seguir pensando demandas políticas, o justamente cuanta más represión hemos vivido en los últimos años por parte de estos gobiernos que tenemos, ¿no?